Bien, jóvenes, buenas tardes. Vamos a comenzar con la clase de hoy. Hoy vamos a ver la declaración jurada de persona jurídica que se llama IR2. Entonces, ¿cuáles son las personas jurídicas? Eso lo vimos en el primer módulo de este curso. Hablábamos de todas las sociedades, sociedades anónimas, anónimas simplificadas de responsabilidad limitada en nombre colectivo, empresa individual de responsabilidad limitada también, aunque no es una sociedad porque tiene un solo dueño, entonces, pero sí está dentro de una persona jurídica, ¿verdad? Sociedades irregulares, sociedades extranjeras, todo eso. Y vamos a ver el impuesto sobre la renta que le corresponde a este tipo de sociedades y de empresa individual. Entonces ya sabemos lo que es el impuesto sobre la renta, pero volvemos y repetimos. El impuesto sobre la renta es un impuesto anual que se aplica a toda la renta, a todo ingreso o utilidad o beneficio que se obtienen por personas jurídicas en un periodo fiscal determinado. Entonces las personas jurídicas tienen un periodo de un año. Bien, o sea, en ese periodo, en ese ciclo contable de un año, entonces vamos a calcular si hubo beneficios, si hubo utilidad, y en base a esa utilidad se va a calcular el impuesto sobre la renta. ¿Quiénes deben de pagarlo, este impuesto? Las sociedades de capital, empresas públicas con rentas de naturaleza comercial, es decir, empresas públicas comerciales, sucesiones indivisas, sociedades de personas y de hecho, sociedades irregulares, en fin, todas las sociedades que nosotros hablamos aquí. Zona franca también, y vamos a ver cómo y qué tiene que pagar zona franca. Y aquí tenemos. La zona franca es un caso especial porque ya habíamos hablado que zona franca está exenta de impuestos sobre la renta. Bien, eso es cierto. Sin embargo, cuando la zona franca transfieren bienes o prestan servicios a una persona física o jurídica en República Dominicana, entonces están sometidas a un pago de un 3.5% por este concepto de impuesto sobre la renta, sobre el valor de las ventas brutas realizadas en el mercado local. ¿Qué pasa? La zona franca, aunque estén aquí en República Dominicana, está en un espacio que se llama parque, un parque de zona franca. Entonces, ese parque se considera como si estuviera fuera de República Dominicana. Entonces, zona franca, cuando vende al mercado local, por ejemplo, una empresa de zona franca, por aquí cerca tenemos zona franca de Tamboril, entonces una empresa de zona franca que le venda, por ejemplo, a la ferretería Bellón, entonces eso que le vende, ¿verdad? Está grabado con este impuesto, el 3.5 de las ventas brutas realizadas, es decir, de lo que le venda a cualquier empresa aquí en República Dominicana. Bien, pero el 3.5 de las ventas brutas. Si Zona Franca vendió 1.000.000 de pesos al mercado local, sobre ese 1.000.000 de pesos tiene que pagar el 3.5. Aquí no es de que utilidad, que después de los gastos, no. Ventas, sobre sus ventas brutas, el 3.5%, cuando venda a mercado local. La declaración jurada anual, ya hablamos de eso, es el documento. Ustedes han visto ya varias declaraciones, aunque no anuales, pero este es un documento, un formulario que se imprime o de manera electrónica que se envía por la oficina virtual, donde se van a declarar los ingresos, los beneficios, los gastos que hubo en ese periodo fiscal. También el patrimonio de la entidad. Y en caso de persona jurídica, la declaración se presenta en el formulario IR2 y anexos, que esta es lo que estamos trabajando ahora. IR2 y anexos. ¿Cuáles son las exenciones de este impuesto? Las rentas del Estado, el Distrito Nacional, municipio, distritos municipales y establecimientos públicos no pagan
este impuesto, no pagan impuestos sobre la renta. Las cámaras de comercio y producción no pagan impuestos sobre la renta. Las rentas de instituciones religiosas cuando obtengan por razón directa del culto, es decir, las iglesias, ¿verdad? No pagan impuestos sobre la renta. Las rentas que se obtengan de entidades civiles del país, de asistencia social, caridad, beneficencia, y los centros sociales, literarios, artísticos, políticos, gremiales y científicos, club deportivo, un club deportivo, Sameji no paga impuesto. Club Deportivo Pueblo Nuevo tampoco paga impuestos. Algún gremio, la Asociación Dominicana de Administradores de Recursos Humanos, no paga impuestos. El Colegio Dominicano de Contadores no paga impuestos. Bien, ¿a esto es qué se refiere? Gremiales, bien. Sociales, los clubes, asistencia social, caridad, beneficencia, todas las fundaciones no pagan impuestos. Aquí tenemos, ya vimos las asociaciones deportivas, los dividendos pagados en acciones provenientes de una sociedad de capital a sus accionistas, los aportes al capital social recibido por las sociedades, los dividendos pagados en efectivo provenientes de una sociedad de capital a sus accionistas, siempre que se haya efectuado la retención que se refiere al 308 que estábamos hablando. Recuerden que se habla de una retención de un 10% para los dividendos. Entonces, ¿cuál es la tasa de este impuesto? La tasa de este impuesto es un 27%. 27% impuesto sobre la renta para el periodo 2020, ¿verdad? Pero eso se ha mantenido desde el 2000, hace ya unos años. Se iba a bajar, pero nunca se bajó. Se subió para una razón específica, por una reforma fiscal, y así se quedó. Entonces, 27% sobre las utilidades se paga de impuestos. Deducciones. Para determinar la renta neta imponible, se restará de la renta bruta los gastos necesarios efectuados para obtenerla, mantenerla y conservarla. ¿Qué significa eso? Bueno, que yo voy a tener mis ingresos, le voy a restar mis costos y mis gastos. Pero esos costos y esos gastos deben estar sustentados en comprobantes fiscales. Si usted no lo tiene en el 606, entonces no lo puede restar, no lo puede incluir. ¿Qué otras cosas que no están en el 606? Las nóminas, los pagos de seguridad social, el Infotep, las depreciaciones, todo eso se les resta porque ya sí están reportados a la TCS y la TCS inmediatamente lo reporta a la DGI. Entonces, ¿cuáles son deducibles? Intereses, impuestos, tasas, primas de seguro, daños extraordinarios, depreciación, agotamiento. Esto, ¿verdad? Esa depreciación la voy a calcular, no necesito comprobante fiscal para ello. Amortización de bienes intangibles, cuentas incobrables. Para una cuenta incobrable tengo que tener la autorización de la DGI. Donaciones a instituciones de bien público hasta un 5%, está exento. Gastos de investigación y experimentación, pérdidas según establece el Código Tributario, aportes a planes de pensiones y jubilaciones, provisiones que deban realizar las entidades bancarias para cubrir activos de alto riesgo. Entonces, esas son las deducciones admitidas, pero hay un grupo de deducciones no admitidas. Déjame ver si está por aquí. Lo vimos, las deducciones no admitidas en la clase pasada. Deducciones no admitidas que están en la norma 0510. Es bueno leerla y sacar, creo que tienen una tarea de eso, y sacar cuáles son esas deducciones que no se admiten. Les voy a recordar cuáles son las deducciones no admitidas. Lo que no esté en comprobante fiscal, es decir, lo que no esté en el 606, no se admite.
No se admite las compras, aunque tenga comprobantes fiscales, las compras de alhajas, joyas, ¿verdad? La compra en liquor store, bebidas alcohólicas, eso no se admite a menos que haya pagado el 27% de las retribuciones complementarias. Hay otras deducciones, pero eso ustedes lo van a ver en la norma. Quiero que la lean porque tienen una tarea de eso, lo vamos a ver más adelante. Y van a listar cuáles son esas deducciones que no se admiten o esos gastos que no se admiten. Ok, importante aquí, los contribuyentes que efectúen pagos mayores a 50,000 pesos, además de tener el comprobante fiscal con valor de crédito fiscal, deberán utilizar cualquier medio de pago establecido en el sistema de intermediación bancaria y financiera. ¿Qué significa esto? Que no puedo realizar ningún pago de 50,000 pesos o más en efectivo. Obligatoriamente tiene que ser por cheque, tiene que ser por transferencia, ¿verdad? No puedo pagar en efectivo de 50,000 pesos en adelante. ¿Y esto por qué? Bueno, porque esto ayuda para la prevención de lavado de activos. La gente que lava activos tiene mucho dinero en efectivo y por tanto, entonces, la renta establece que las empresas no pueden hacer transacciones por este valor o más en efectivo para evitar eso o para prevenirlo. Aquí tenemos cómo se determina ese impuesto sobre la renta. Bueno, yo tengo que llenar el IR2 que tiene, no recuerdo cuántos anexos, la verdad, no recuerdo cuántos son, lo vamos a ver ahora. Llenaré esos anexos, y luego se me va a determinar ahí mismo, después de llenado, cuáles son mis utilidades. Y en base a esas utilidades, entonces, se va a aplicar el 27%. ¿Cuándo se debe de pagar? A más tardar 120 días después de la fecha de cierre. 120 días después de la fecha de cierre. ¿Cuáles son las fechas de cierre? Tenemos 4 fechas de cierre. El 31 de diciembre, que la mayoría de las empresas tienen esta fecha, y el periodo fiscal va del 1 de enero al 31 de diciembre. La fecha de cierre, 31 de marzo, del 1 de abril, ¿verdad? Del 1 de abril del año anterior hasta el 31 de marzo de este año. El 30 de junio, del 1 de julio del año anterior hasta el 30 de junio de este año. Y fecha de cierre, 30 de septiembre, del 1 de octubre del año anterior hasta el 30 de septiembre de este año. Entonces, después de esta fecha de cierre, esta declaración debe presentarse a más tardar 120 días después. Los que cierran en diciembre tienen que entregar o notificar este impuesto a más tardar el último día de abril. Bien, 120 días. 4 meses después. 31 de marzo, abril, mayo, junio y julio. 30 de julio, ¿verdad? 30 de junio, a más tardar junio, julio, agosto, septiembre, octubre, en octubre. 30 de septiembre, octubre, noviembre, diciembre y enero. Entonces tienen que entregar en enero. Eso es lo que quiere decir. Pero estas son las 4 fechas de cierre. Esa fecha de cierre se establece en los estatutos, en lo primero que se hace cuando voy a incorporarme al RNC como persona jurídica, que son los estatutos. Ahí es que se decide cuál es la fecha de cierre. ¿Cómo se presenta? Por la oficina virtual y también en la administración local, en cualquiera de las administraciones locales. Claro está que le corresponda, porque si es de aquí de Santiago, yo no voy a ir a La Vega a hacer esa notificación. Se puede pagar por los bancos, pero también por Internet Banking. Por el banco, pues, es decir, electrónicamente yo hago el pago con un número de referencia que me da cuando se llenan todos los formularios. Y en la administración local correspondiente también.
Cuando el monto a pagar supere los 15,000 pesos y los pagos se realicen en las administraciones locales, debe hacerse un cheque certificado o un cheque de administración a nombre del colector de impuestos internos. Entonces, si usted va a pagar en la administración local, es decir, en la oficina de la DGI, usted tiene, ¿verdad? Tiene hasta 15,000 pesos para pagarlo. Si es más de 15,000 en adelante, entonces usted tiene que ir al banco y comprar un cheque. Usted compra un cheque certificado, un cheque de administración, a nombre del colector de impuestos internos. Bien. ¿Preguntas? ¿Preguntas sobre? Bien, pues vamos a continuar. Aquí tenemos qué pasa cuando se paga después de la fecha de vencimiento. Bueno, lo que siempre ha pasado, se va a aplicar un 10% de recargo sobre la mora, perdón, por el valor del impuesto a pagar, o por el primer mes o fracción de mes, un 4% progresivo e indefinido por cada mes o fracción de mes subsiguiente, así como un 1,10 acumulativo de interés indemnizatorio por cada mes o fracción de mes sobre el monto a pagar. Es decir, que es mejor trabajar esto y pagar a tiempo. Preguntas de la declaración jurada. De lo que hemos visto de esta declaración jurada, vamos a pasar a ver los formularios. Como yo les dije, creo que hay un video, sí, me parece que sí que hay un video que le voy a subir para que ustedes tengan los pasos, ¿verdad? Para hacer la declaración jurada del IR2. ¿Preguntas de lo que hemos hablado? No hay preguntas. Pues vamos a revisar el IR2. Un momentito. Un momento, por favor. Entonces, aquí vamos a compartir un formulario IR2. Entonces, el IR2, aquí hay uno. Yo tengo aquí un IR2, fíjense, aquí yo voy a completar, ¿verdad? El año fiscal. Y la número, ¿pueden verlo ahí, jóvenes? Sí. Ok, entonces aquí yo voy a completar los datos generales y ya aquí está el IR2. Entonces, lo primero que debo hacer, lo primero que se hace es seleccionar el sector económico. Manufacturera, comercio agropecuario, un hotel, un banco, una compañía de seguro, instituciones eléctricas, ¿verdad? Selecciono cuál es el correspondiente. Después que selecciono el correspondiente, me va a salir el listado de anexos que debo completar y en el orden que debo de completarlo. Bien, entonces, después que yo haga esto en el IR2, me olvido del IR2. Eso es lo último. Y comienzo con mis diferentes anexos que se deben de completar. En el IR2, el primer paso es seleccionar el sector. Después que selecciono el sector, entonces me voy ya a los diferentes anexos. Y aquí yo voy a completar. Miren, yo le voy a pasar este ejercicio y le voy a pasar también esta declaración para que ustedes la tengan. Bien, entonces, ¿qué yo voy a poner? Aquí todas las informaciones que van es del año anterior. Todo esto es del año anterior. Bien, y aquí van a hacer unos cálculos en base a este
a este factor, En esta parte de datos informativos, como bien lo dice, son datos informativos solamente que vamos a completar. Balance inicial, ¿de qué? De la depreciación, algún ajuste fiscal, esto viene directamente de aquí del D2. Y cualquier adquisición de activo que se haya tenido en ese año. ¿Qué es una adquisición de activo? Activos que se hayan comprado en ese año. Entonces lo voy a colocar aquí, en ese periodo fiscal. Alguna mejora que se haya hecho. La mejora tiene que ver con las edificaciones. Retiros de activos fijos que se vendan. El anexo D, voy a trabajar con también datos informativos. ¿Qué voy a llenar? El número de funcionarios, el número de empleados, el salario promedio anual y el sueldo promedio anual de mis empleados. Aquí es el de los funcionarios. Aquí el local que tenemos, qué superficie tiene, cuántos establecimientos tenemos, número de locales propios, importe que se paga de alquiler si es alquilado. Pero si no es alquilado, lo voy a colocar en esta parte, los locales propios. Y en esta parte 3 vamos a hablar de la depreciación de activos fijos, ¿verdad? Pues aquí de uso propio, yo por categoría voy a tener esto. En arrendamiento, si son arrendados los bienes que yo uso, o activos adquiridos amparados en la ley 392. Bien, y aquí yo voy a colocar el tipo de inventario que yo llevo. ¿Se acuerdan de los tipos de inventario? Tenemos un inventario periódico y un inventario perpetuo. Y otros, ¿verdad? Ahí yo voy a seleccionar para que la renta sepa bajo qué método estamos, ¿verdad? Evaluando el inventario. ¿Se acuerdan de eso? La evaluación del inventario. Y aquí vamos a ver el costo de venta. Costo de venta. Inventario inicial, que el inventario inicial, ¿verdad? Que es el final del periodo anterior. Compras del ejercicio, todo lo que se compró, eso tiene que coincidir con el 09 del 606. Usted tiene que sumar los 12606 por código, Entonces aquí tiene que ser igual al código 09. Compras en el exterior. Si tengo ITEVIS llevado al costo, inventario final, lo de ese año, y ya me va a dar aquí automáticamente. ¿Saben que no se me posiciona? Es porque me lo calcula automáticamente. Entonces me va a calcular automáticamente el costo de venta. Previo a esto, por supuesto, debemos de tener los estados financieros. El estado de resultado, el estado de costo y el estado de situación o balance general. Y con eso es que vamos a llenar todas estas informaciones. Y también vamos a tener los estados del año anterior. Aquí costo de venta, manufactura, ¿verdad? Si es una manufactura, voy a colocarlo aquí, el inventario inicial de materia prima, el inicial de productos en proceso. En el próximo curso vamos a ver esto. Todo eso lo vamos a ver en el próximo curso. Los sueldos y salarios lo vamos a colocar aquí. La depreciación y cualquier otra cosa, ¿verdad? Que me esté pidiendo. Y ya me va a dar el costo de venta. Entonces, este costo de venta que ustedes ven aquí con número 5 es para empresas manufactureras. Si no es manufacturera, entonces lo voy a colocar aquí de este lado. Y aquí tenemos el A1. El A1 es el balance general. ¿Cuál es el balance de general? El estado de situación. Entonces, con el estado de situación, yo voy a completar todo esto. Lo que me dice ahí, yo debo de tenerlo en el estado de situación. La caja y banco, cuenta por cobrar. Bueno, en fin, todas las cuentas que tenemos, las voy a colocar aquí. Activo fijo, igual, porque este es el estado de situación. Si hay inversiones, si hay otros activos.
Impuesto sobre la renta diferido, es decir, ese impuesto que está ahí es todos los anticipos que se han pagado en ese año. Provisiones para riesgos y gastos. Aquí tenemos las depreciaciones. Depreciación acumulada. Recuerden que la depreciación acumulada va en el balance general o estado de situación. Entonces aquí vamos a colocar eso. Aquí vamos a colocar todos los pasivos, ¿verdad? Todos los pasivos, pasivos también. Y aquí vamos a colocar la parte del capital. Y ahí nos va a dar un resultado. Y recuerden que el pasivo y el patrimonio tiene que ser igual a los activos. Pasivo más activo es igual a pasivo más capital. Aquí se conjuga todo lo que hemos visto durante el básico de contabilidad y este curso. Luego nos vamos al B1. El B1, ¿qué voy a hacer en el B1? Estado de resultado. Entonces, con mi estado de resultado a mano, voy a comenzar a colocar las informaciones que me pide. Ventas locales, ventas locales. Esto tiene que cuadrar con el 607 del año completo, los 12,607. Entonces, ingresos de ventas locales, ingresos de exportaciones, las devoluciones si hay, los descuentos si hay, ingresos financieros, ingresos extraordinarios, recuerdan los tipos de ingresos que hay en el 607, aquí se detalla. Pero aquí vamos a poner el resumen del año completo. Este total viene, costo de venta, mírenlo ahí, va automáticamente. Miren que no me puedo, perdón, aquí, no me puedo posicionar, ustedes ven. Aquí ya voy a entrar con los gastos. Gastos de sueldos y salario, eso me tiene que dar igual que todos mi R3 del año en cuestión. Tengo que sumar todos mis IR3, es decir, mi IR13, y me tiene que dar igual. Retribuciones complementarias, todo lo que pagué en el IR17, ¿se acuerdan? El IR17, que ahí está el IR9, el IR9A, el IR9B. Bien, ahí yo lo voy a colocar, todo lo que se pagó. Seguros, aportación de seguridad social, lo de la TCS, ahí me tiene que cuadrar con la TCS. Aportes de Infotep, ahí me tiene que cuadrar con Infotep. Otros gastos de personal, eso en el 606. Lo que dice otros gastos de personal en el 606 me tiene que cuadrar aquí. Gastos por trabajo, suministros y servicios. Honorarios por personas físicas, servicios profesionales, bueno, en fin, ahí yo voy clasificando, porque en el 606 yo lo tengo como uno solo, lo tengo como gastos por trabajo, suministros y servicios, pero yo tengo que tener aparte codificado, como yo le di en el catálogo de cuentas, cada uno de ellos. Arrendamientos, también eso está en el 606. Y gastos de activo fijo que también están en el 606. Gastos de representación también están en el 606 y me tienen que cuadrar con los 12,606 del año, cada uno de estos. Otras deducciones admitidas, que ya vimos cuáles son. Prima de seguro, cuotas y contribuciones del 606 también. Gastos financieros también del 606. Todo lo que usted tiene allá lo va a traer aquí. Gastos extraordinarios también del 606. Todo eso me tiene que cuadrar con lo que dice el 606 mes tras mes. Lo voy sumando. Entonces, si usted pone un número aquí que no le cuadre con el 606, le va a decir un letrero que no coincide, que revise. Y que si usted está seguro que está bien, pero que revise porque no coincide. Entonces, si no coincide, hay algo que anda mal por ahí y más vale revisar cada una de esas cosas.
Como ustedes comprenderán, no es tan fácil llenar una declaración jurada del IR2. Y aquí ya me va a dar el beneficio antes del impuesto sobre la renta. Me lo calcula automáticamente. Ese es mi estado de resultado. Entonces ya yo he llenado 1, 2, 3, 4, 5 anexos. Y vamos a seguir. El anexo E. En el anexo E vamos a colocar las pérdidas de años anteriores. Si he tenido pérdida, entonces la voy a colocar aquí. ¿En qué año? La coloco aquí. ¿Para qué? Para que me la tome en cuenta. El índice de inflación, que eso lo dan ellos, ajuste por inflación, que es B por C, ahí lo dice, vamos a poner un chima más grande, ahí dice casilla B por C, esto por esto, pérdida ajustada, B más D, ¿quién es B? ¿Quién es B? 850 más D, ¿quién es D? 35. Periodo por compensar, 5. Pérdida a compensar. Entonces aquí tenemos, esta me la calcula y automáticamente después que yo coloco esto, renta neta imponible antes de la pérdida, por ciento de la renta neta imponible. Bien, y entonces si en otros años yo tuve pérdida, lo voy a colocar en esta parte. Distribución de los beneficios, cómo se va a distribuir. Y aquí me va a dar ingresos brutos sujeto al pago de anticipos, porque aquí me va a calcular los anticipos que se van a pagar. El H1 es identificación del beneficiario final y actualización de datos. ¿Quién es el beneficiario final? ¿Quién es el dueño? ¿Quién es el dueño? Entonces vamos a colocar, o los dueños, y aquí vamos a colocar esas informaciones, ¿verdad? Ahí colocamos esas informaciones. En el H2 dice que, déjenme ver, un momento, que si no hay cambios, que si usted lo reportó el año pasado y todo sigue igual, con los mismos nombres, entonces usted no tiene que llenarlo. Ahora, si hay cambios, tiene que llenarlo. Igual, aquí yo voy a poner beneficiario final, que es más o menos igual que esto. Si no hay cambios, usted no lo llena y tiene que poner el número de la declaración jurada y la fecha que se hizo esa declaración jurada. Luego vamos al anexo G. En el anexo G vienen los ajustes fiscales. Ese ajuste fiscal viene del D2 y del D1. El anexo J, datos informativos. Aquí, fíjense, si nosotros tenemos que sumar todo lo que tenemos por código en el 606, también tenemos que sumar cuántos comprobantes fiscales por tipo tenemos. 607, aquí todo lo que nosotros facturamos en el año completo, cuántos comprobantes de cada tipo y cuánto es el monto. Aquí ponemos la cantidad y aquí ponemos el monto. Eso tiene que coincidir con el 607, es decir, con los 12 607 que ya usted envió. Ahí usted lo va a desglosar. Y esos montos, esas cantidades, esos montos, tienen que ser iguales que el 6, que la sumatoria de cada uno de los 607. Y aquí, ¿qué yo voy a hacer? La sumatoria del 606 de cada uno. Y fíjense, tengo que saber cuántos comprobantes fiscales. Y aquí también. Y ya cuando ya yo he terminado de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 anexos, me voy al IR2. Y aquí muchas de estas informaciones, ustedes ven donde yo no me puedo colocar, esas informaciones se arrastran. Mírenlo ahí, lo dice. Ingresos viene de la casilla total de ingresos. Ingreso bruto viene del anexo E, viene del anexo B.
viene del anexo G. Ustedes ven, ahí se va completando. Anticipos pagados. Ahí yo tengo que ver todo lo que pagué de anticipos y lo voy a colocar aquí. ¿Para qué? Para que me descuente eso. Para yo tener que pagar menos porque yo lo pagué adelantado. Ese monto que está ahí significa que yo pagué impuesto adelantado. Por eso se llama anticipo. Retenciones por interés bancario. Es decir, si a mí me retienen entidades del Estado, lo voy a colocar aquí. Si me retienen por intereses bancarios, ¿verdad? Lo voy a colocar aquí, esas retenciones. Crédito por retenciones de ganancia de capital, crédito fiscal, compensaciones autorizadas. Bueno, en fin, yo voy a colocar eso aquí. ¿Para qué? Para que me lo reste. Para que me lo reste, yo tenga que pagar menos impuestos. Y aquí diferencia a pagar. Si el saldo es positivo, hay que pagar. Si el saldo es negativo, es un saldo a favor. Es decir, si esto menos todo esto que está aquí me da positivo, pago. Si esto menos todo esto me da negativo, no pago. Entonces sería aquí, en la 24, saldo a favor. Aquí me calculan la mora, en caso de que lo esté realizando después de fecha. Bien, y el total a pagar me lo van a poner aquí. Y ya esa es la declaración del IR2. Es decir, la declaración en sí del IR2 se me va a llenar automáticamente cuando yo haya llenado cada uno de estos anexos. Bien, fue un poquito rapidito, pero para que ustedes tengan la noción completa de la declaración jurada IR2. Nos falta una parte, pero después que yo le dé el tema siguiente. ¿Alguna pregunta, jóvenes? ¿Hay preguntas? Vamos a pasar al siguiente tema, entonces. Ok. Entonces, el siguiente tema se llama impuesto. ¿Lo pueden ver ahí en pantalla, jóvenes? Creo que no. No, aún no. Ahora sí, ¿verdad? Impuesto a los activos. Ahí sí, ¿verdad? Sí. Ok, impuestos a los activos. Es un impuesto anual, se paga anual, aplicable sobre los bienes en poder del contribuyente, sean estos personas jurídicas con operaciones o no, personas físicas con negocios de único dueño. Bien, entonces esto es para la personería jurídica. ¿Qué grava este impuesto? El valor total de los activos. Y ya sabemos lo que es un activo, incluyendo de manera expresa los inmuebles que figuran en el balance imponible del contribuyente. Ustedes se acuerdan que las personas físicas pagan el IPI, que ahí es de la propiedad inmobiliaria. Las personas jurídicas pagan el impuesto a los activos, pero aquí se va a gravar todos los activos. Aquí tenemos activos imponibles. El efectivo en caja y banco, cuentas por cobrar cliente, menos la reserva, cuentas por cobrar funcionario y empleado, cuentas por cobrar accionista, mejoras en arrendamiento, terrenos, automóviles, inventario, mercancía en tránsito, gastos pagados por adelantado, edificaciones, otros activos, inversiones, activos intangibles, todos los activos. Y estos, entonces, a ese total se le calcula un 1%. Aquí está, tasa. La tasa anual es un 1% calculado sobre el monto total de los activos imponibles. Ahora, ¿cómo se determina y cómo se paga? Se determina con la declaración jurada del impuesto sobre la renta, es decir, con el IR2. Yo después que ya completo todos mis anexos y el IR2, tengo que completar una nueva declaración que se llama impuesto a los activos. Este pago de impuesto, si procede, se efectuará en 2 cuotas, venciendo la primera en la fecha límite fijada para el pago del impuesto sobre la renta y la segunda en 6 meses. Si mi fecha límite de presentar
el IR2 es abril, el último día de abril, entonces la primera cuota se vence ese mismo día, el último día de abril, ¿verdad? Y la segunda cuota se vence 6 meses después. ¿Cómo se determina? Y aquí hay diferentes formas, así que presten atención. En caso de que el monto del impuesto sobre activos sea superior al importe del impuesto sobre la renta, el contribuyente pagará la diferencia a favor del fisco. Fíjense aquí. El impuesto sobre activos, después que lo calculé, me da 25,000 pesos. El impuesto sobre la renta me da 15,000. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre este y esta? 10,000, ¿verdad? Y esos 10,000 es lo que voy a pagar. Siempre que el impuesto a los activos sea mayor que el impuesto sobre la renta, voy a pagar la diferencia entre uno y otro en 2 cuotas, como ya dijimos. Aquí tenemos el impuesto a los activos me da 25,000 y el impuesto sobre la renta me da 35,000. En este caso, el impuesto sobre la renta es mayor que el impuesto a los activos, entonces no voy a pagar diferencia por el impuesto a los activos. No pago diferencia de impuestos a los activos cuando mi impuesto sobre la renta es mayor que el impuesto a los activos. ¿Entendido? Sí. Ok, muy bien. Entonces, compensación, saldo a favor. El contribuyente puede compensar los activos con los saldos a favor de la declaración del impuesto sobre la renta. Si dicho saldo es producto de anticipos pagados o de retenciones por transacciones comerciales con el Estado. Es decir, si yo tengo un saldo a favor porque pagué por adelantado o porque el Estado me retuvo, entonces puedo compensar el pago que tengo que hacer de los impuestos a los activos, lo compenso con esa parte. ¿Qué pasa si se paga después de fecha? El 10%, el 4% y el 1,1%. Mora, intereses, ¿verdad? Ahora, bien. Vamos ahora, entonces, a verlo en la declaración, el impuesto a los activos. Un momento. Y aquí estamos. Fíjense, aquí me dio el total a pagar 4,863,787. Es el total a pagar de impuestos. Pues vamos a revisar la declaración de liquidación de los activos. Aquí yo tengo todos mis activos, ¿verdad? Miren, viene de la casilla del anexo A1. Es decir, el A1 es el balance general, el estado de situación, el que tiene todos los activos. A ver. Aquí. Mírenlo ahí, total de activos. 197. Mírenlo ahí, que se me pone automático, ¿verdad? O sea que yo tengo aquí un impuesto pagado por adelantado. Mírenlo ahí. Que lo puse aquí, pero lo tengo que volver a repetir aquí. Entonces, ahí yo voy a decir cuánto realmente voy a restar. Eso se hace automáticamente. Me van a restar y me va a decir cuánto entonces son mis activos. Y sobre ese monto, me van a calcular el 1%. Entonces, ¿cuánto tengo que pagar? Tengo que pagar 1,921,871. ¿Verdad? Entonces, ¿qué pasa? El impuesto, la casilla 12 del IR2. Mírenlo aquí. Casilla 12 del IR2. El impuesto. Me va a venir para acá. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa del impuesto liquidado? Que es mayor que el del activo. Y cuando el impuesto cuando el impuesto sobre la renta es mayor que el impuesto de activo, no voy a pagar impuestos de activo. Si ese monto fuera de 1 millón de pesos,
Pago la diferencia. ¿Verdad? Pago la diferencia. Si este monto fuera de 1.000.000, pago la diferencia aquí como activo. Bien, preguntas. Ese formulario, profe, pertenece también a los anexos del IR2. El de los activos. Bueno, en realidad, o cuando tú lo vas a hacer, cuando en una empresa, tú haces todo esto primero. Ese formulario de activo no está con el IR2 cuando tú lo vas a hacer. Eso es aparte. Ya tú hiciste el IR2 y todo. Tú tienes que volver a entrar a la DGI y buscar ese formulario. Porque no está junto con esa declaración. Pero hay que hacerla. Inmediatamente tú terminas con el IR2, tienes que hacer la de los activos. Pero aparte. No como yo lo tengo ahí. Aparte, como si fuera otra declaración. ¿Preguntas? No más preguntas. Entonces, en la plataforma yo les tengo sus tareas. Un momento. Ok. Aquí tenemos. Fíjense. Yo le dije que no le. Yo le dejé aquí una actividad del IR1, pero se la dejé fácil. Para que es fácil. Le dejé en qué casilla tienen que poner cada una de los montos. Eso es del IR1. Entonces aquí está la actividad número 2. Perdón, la actividad número 3. Foro 2. Vamos a verlo, el foro 2. El foro 2 dice, es sabido que la tasa de este impuesto es un 27% sobre las utilidades obtenidas en el periodo fiscal. Las empresas como zonas francas están exentas de este impuesto. Tienen una característica diferente a las demás empresas exentas de este impuesto. Exponga el tratamiento que se le da a zonas francas, en cuáles casos debe pagar este impuesto sobre la renta y diga la tasa a pagar. Entonces usted va a contestar este foro, ¿verdad? Que eso lo hablamos hoy. Y luego usted va a trabajar con esta actividad de aprendizaje que es de la parte teórica. Es teórica la actividad de aprendizaje. Yo le voy a subir este ejercicio, el que yo le presenté, el ejercicio en sí y la declaración jurada también hecha para que ustedes la tengan, ¿verdad? Entonces ahí ustedes pueden también practicar. La actividad 2 se refiere a usted mismo, a hacer una declaración jurada del IR1. Pero como yo se la dejé, le va a resultar fácil. Porque miren cómo, vamos a ver si, me deja saber si se ve. Un documento de Word. ¿Se ve? Está como en blanca la pantalla. Está cargando. Aquí, ahora sí. Sí. Ok, entonces, ese es un IR1, te va a hacer su declaración. Pero mire cómo yo se la dejé. ¿Dónde va cada número? Miren. Y le dejé, ese es el ejercicio y le dejé el IR1. ¿Dónde va cada número? La casilla 1B, 13B. Ustedes saben identificarlo, ¿verdad que sí eso? 1B, 13B, 11B. ¿Saben hacerlo? ¿Nos podría dar un ejemplo, profe, con la primera? Donde Claro. Con los números de Excel. O sea, en el mismo formulario. En el formulario, vamos a descargarlo. Vamos a darle aquí que se vea todo.
¿Pueden ver el formulario IR1? Sí, Ahí dice anexo B, ¿verdad? sí. Ok, entonces, si le dice aquí 1B, ¿verdad? Ventas. ¿Qué dice ahí? Que va en 1B, ¿verdad? Usted entra al formulario 1, al formulario B y a la casilla 1. Mírenlo ahí, 1. Y lo colocan ahí. Si le dice 10B, B, 10. Si le dice B3, B15, lo va a poner ahí. Todo eso son del B. Aquí dice 12 y R1. 12 y R1. Entonces, entro al IR1 y ¿qué busco? La casilla 12. Perdón, 12 fue. 12. Y lo voy a colocar aquí. Vamos a seguir viendo. Aquí me dice A. 1A, 5A. ¿A dónde me voy? Me voy al anexo A. Me voy al anexo A. 1A. ¿A dónde lo voy a poner? Aquí. Ah, que me dice 26A. Pues aquí. Ustedes simplemente van a colocar en la casilla que le dice el ejercicio. Lo hice así para que ustedes por lo menos practiquen con mi R1. Bien, y ya sea mucho más fácil. Pero esas informaciones les recuerdo que las sacamos de los estados financieros. De los estados financieros. Bien. ¿Alguna pregunta? ¿Qué vamos a hacer? Ustedes van a tratar de terminar todas sus asignaciones. Les dije que me manden sus formularios 606, 607 y 608. Ustedes lo mandan como lo han hecho, como yo le puse en el WhatsApp. Vamos a hacer algo con eso, porque eso no se va a quedar así. Entonces, pero ya lo vamos a hacer el lunes. El lunes lo vamos a hacer para que ustedes vean cuál es como los tips para llenarlo. Vuelvo y les repito, ustedes hicieron un gran esfuerzo. De verdad que sí, de verdad. Eso fue en bola de humo que ustedes, como que el concepto del llenado del 606 y el 607. Así que, jóvenes, vamos a dejarlo hasta ahora, ¿verdad? En esta clase nos vamos a reunir nuevamente el lunes a las 6:30. Y vamos a hacer como un repaso, vamos a ver qué les falta a ustedes para completar de este curso y vamos a trabajar con todo eso. Bien, Ana, sí, adelante. Para recordar la lista de profe. Ah, está bien, sí. Déjame hacerlo, que ayer no lo hice. Entonces, un momentito. Un momento, Rosario. Presente. Solenis. Joana. Presente. María. Presente. Joana Elisa. Presente. Darelis. Presente. Ana. Está ahí. Presente. Josmeri. Darlene. Carmen. Presente. Y Nilsaura. Bien. Ok. Muy bien. Muchas gracias, Ana. Entonces, jóvenes, este fin de semana pónganse a trabajar con todo lo que tienen pendiente. Y sí, necesito que me envíen 606, 607, 608 antes del lunes. Todas, como lo hayan hecho. Por favor.
Profe, ayer ¿Cómo fue? yo lo envié los formularios. Sí, esta mañana cuando yo estaba revisando, 6 personas lo habían enviado. Corregí algunos y otros no. Bien, pero no le Porque puse tuve calificación a ninguno. Tuve problemas fue con el teléfono y tuve que ir a un centro de internet para poder hacerlo, porque se me borraba cada vez que lo quería subir. Ay, Dios mío, no me diga eso. Y si tú lo dejas para después, no puedes volver otra vez, lamentablemente. No, por eso yo fui, lo hice y lo pude enviar de una vez. Está bien, está bien. Entonces vamos a dejarlo hasta aquí, jóvenes, y el lunes nos vemos a las 6:30. Y nada, vamos a salir con bien de esta, yo sé que sí. Así que muchísimas gracias y nos vemos el lunes. Y en el fin de semana, el domingo, yo voy a estar aquí en la casa, así que cualquier pregunta también pueden hacerla. Muchísimas gracias. Que tengan buenas noches. Buenas noches. Bye. Buenas Bye. noches.